Antes de entrar a los casos de uso, esta es la plataforma, esta es la pantalla de inicio. Les digo, el link se los pasamos en un momento para que entren en ella. Y bueno, aquí viene breve descripción de lo que hace. Tenemos la sección, como decíamos, hacer modelos geográficos. Podemos ir a la parte de redes de forma directa y si no, ya entrando, también podemos movernos entre las dos secciones. Y aquí abajo va describiendo los recursos y los datos que hay, ¿sí? De dónde vienen, sus citas, en fin. Esta nos falta en las otras. Esta es la más, esta digamos que es la inicial y está un poco más avanzada en ese sentido. Entonces ya nos dice qué hay, qué está utilizando y en un todo cómo citar esa información. Y con eso pueden entrar. Cuando ustedes entran, además tiene un tutorial que les va diciendo para cada sección qué es lo que va a ir haciendo, qué es lo que van haciendo para ir generando un análisis en ese momento. Si no usan el titular, también pueden utilizar lo que llamamos un caso de uso, que creo que es el lince también. Van a más los linces después de este taller. Que igual les va diciendo, escoge tu especie tal, de esta forma, la vas agregando y te hace el resultado final. ¿Sí? Entonces, tiene esa ventaja. Bueno, tiene esas dos formas de guiarnos. De aquí, se puso en inglés, pero bueno, lo podemos poner en español de menos. Ir a la comunidad nos dice ir a redes, ahí nos vamos a redes y de redes podemos regresar a esta sección también. Y para subir datos hay que hacer una cuenta. Tienen que poner su CURP, por si CBU, no es cierto, no. Es muy sencillo, realmente no pide más que su nombre, un correo y su contraseña. Y aceptar, como obviamente, términos y condiciones. Ahí le dice las especificaciones, entonces la cuenta se hace muy rápido y ya suben datos y los van a ir cargando, los pueden tener ahí durante un tiempo. Ya después vamos a ver cómo se suben. Ahí tienen sus datos cargados si quieren subir su propia información. Duran, ahorita están como por un mes, después obviamente la nube cuesta, entonces hay que limpiar, pero pueden estar renovando, ya depende de qué tan frecuente estén utilizando. Entonces, esta es algo que nos da la plataforma. Antes de entrar con la pregunta del caso de uso, esto es más, si queremos hacerlo solo para México, utilizamos SNP. Si nos movemos de región, utilizamos la base de GBIF. ¿Sí? Y en regiones tenemos, obviamente, México, tenemos solo Estados Unidos y México combinados, tenemos Colombia y tenemos Colombia junto con Centroamérica, los estados de Centroamérica. Entonces, uno puede escoger, si uno se va de México, siempre va a utilizar el SNP, digo el GBIF, la base de GBIF. Si en México, siempre va a utilizar SNP. ¿Sí? Como decía, uno siempre va y busca sus datos a GBIF y luego GBIF está conectado con Conavio, entonces luego los juntan con los de Conavio y están repitiendo los datos otra vez. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y la otra sección es la resolución de nuestras rejillas, nuestros cuadrantes, que van desde 8 hasta 64 kilómetros. Siempre va a haber el árbitro, nunca falta el que dice, ¿y por qué escogieron 8 kilómetros? ¿Por qué esa resolución y no otra? Bueno, esa nunca va a faltar en ninguna revisión de un trabajo. Pero al final, algo que hicimos en nuestros inicios cuando empezamos a desarrollar este método fue probar diferentes rejillas, diferentes celdas, tamaños de celda. ¿Sí? Aquí se manejó en múltiplos de 8, aquí empezamos con 20, no, con 25, 50, 100, 5, 10 kilómetros. ¿Qué vimos? Obviamente los valores de epsilon se mueven porque estamos cambiando nuestra n. ¿Sí? Se pueden mover en cuanto al valor absoluto, pero no en cuanto a su importancia relativa. O sea, lo que está arriba se mantiene arriba en la lista. Y lo que está abajo, ahí va a estar. Puede haber un cambio de signo, pero al final siempre va a estar en la parte baja de la lista. Entonces, el ranqueo, que al final es lo que nos da ese modelo con nuestro estado de epsilon,
se mantiene a través de las rejillas. Puede haber pequeños cambios, pero nunca va a tener que uno que estuvo hasta arriba se va al fondo de la lista. Ese sería el extremo y no ha sucedido. Entonces, hemos probado los tamaños, diferentes tamaños, y ha sido consistente el modelo, congruente en las diferentes resoluciones. Al final, ya ustedes pueden definir, bueno, si uso 8 kilómetros y mi especie, como hace rato decían, tiene muchos datos, quizá 8 kilómetros es buena, pero si tiene pocos datos, a lo mejor tengo que subirme a una resolución más grande, de 16 kilómetros, para encontrar relaciones. ¿Sí? Hay que estar jugando en un momento dado con nuestros datos y con eso cambiar las rejillas. Ahora, si uso todo México y Estados Unidos, no tiene caso irme a la resolución más alta, me puedo ir a 32 kilómetros, 16 kilómetros. Todo eso nos lo dicta nuestro sistema de estudio. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que al final lo que tiene la rejilla es que nos va a decir, bueno, qué tan bien va a ser los conteos y va a encontrar las coincidencias. ¿No? Si hiciéramos aquí un muestreo de entre nosotros para ver algunas coincidencias, y sucede que la unidad de muestreo es la silla, pues cada uno sería independiente. Si es la fila, pues ya encontraríamos coincidencias entre algún atributo que quisiéramos medir. ¿Sí? Y entonces eso es lo que hace uno entre la rejilla, y bueno, como les digo, ya está probado en algunos de nuestros artículos publicados. Y bueno, como primer caso de uso con los que iniciamos, bueno, los temas, qué factores son los que configuran la distribución de la biodiversidad. Y fue esta pregunta que le digo que se surgía en ese entonces, allá algunos ayeres, ¿por qué no hay linces abajo del istmo de Tehuantepec? Porque con algunos modelos climáticos indicaba que había condiciones pasando el istmo. Y entonces uno decía, ¿por qué? ¿Por qué no ha cruzado? ¿No? Y se planteaban la hipótesis, puede ser el clima el que lo limita o no, o son las interacciones las que lo limitan o no. Y entonces nuestros datos de clase, pues es presencia del lince, nuestros datos de variables X son las bioclimáticas y son todas las especies de mamíferos. Podríamos utilizar, como decía Chris, solamente las que sabemos que son sorpresas, que son lagomorfos. Entonces, si uno pone lagomorfos, con eso ya hace el modelo, que está bien, es válido. Pero pues, si podemos meter todo, todos nos dan información de interacciones indirectas que también se ejercen entre las especies. Como decíamos, al final de cuentas, la comunidad, estamos rodeados de más organismos vivos y ellos dicen también algo sobre nuestra situación en un lugar. ¿Sí? Más allá de entrar si es una cuestión clemenciana o glesioniana de la comunidad, es que nos informan. Entonces, bueno, aquí sí, la cuestión para los que no son biólogos, pues sí les toca pelearse con la parte de que la selección es en base a taxonomía sistemática lineal, ¿no? Hay que buscar el nombre científico. Entonces, si uno no tiene nombre científico, le va a tocar empezar a buscarlo. La idea es quizá en un futuro poner nombres comunes, la cuestión es que los nombres comunes varíen demasiado entre regiones. Ya se está trabajando, estamos viendo cómo implementarlo, pero encontramos, por ejemplo, que hay un grupo de moscas que todas les llaman mosca de no acuerdo qué, a todas las especies, y solamente seleccionas a la primera que encuentres. Entonces, realmente el nombre común no está haciendo una agrupación. Entonces, ese es algo que estamos viendo para en un futuro, ver qué tanto nos ayuda. Entonces, podemos seleccionar desde familia, género o especie, si no ubicamos. ¿Sí? Si uno pone el género, además tiene un autocomplete, que eso nos ayuda, nos resuelve mucho la vida y ya nos dice, bueno, ¿qué se parece? El nombre científico, pues es, el género es Lynx, el lince. Ya nos aparece. Si usáramos género y tuviéramos varias especies de todo el género y jalamos todas aquí, a donde lo voy a poner ahorita, haríamos el modelo para el género, no por especie. Es una de las cuestiones que hay en esta plataforma. Los análisis en nicho es para una clase nada más. No podemos subir los 10 y que haga los 10 modelos al mismo tiempo. Hace uno a la vez. Entonces, podemos hacer un modelo a nivel de género si nuestro trabajo, nuestra base nos permite hacerlo, que digamos, todos estos, sobre todo a lo mejor en insectos, todos estos pertenecientes al mismo género, me ayuda a completar los datos y modelo el género en lugar de de especies que solo tienen un dato, dos datos, el género a lo mejor ya tiene otra representación. De hecho, el trabajo con Luxomia, por ejemplo, hicimos el modelo para el género. ¿Sí?
Entonces, podemos hacerlo a nivel de género o a nivel de familia. Solamente ya a nivel de familias ya la variación ecológica es mayor, pero también depende del grupo siempre. Nos vamos a seleccionar nuestra clase, la tenemos que agregar con ese símbolo de más y le podemos poner un nombre para nuestro experimento. Le pongo lince, aceptar. Y le digo que me quite los fósiles, que luego hay datos. Hay datos con fechas y sin fechas. Obviamente los que no tienen fecha luego son los más antiguos o los más recientes, algunos llegan a no tener. Podemos ver qué pasa si los quitamos, cuántos datos nos quedan, cuánto conservamos. Ahorita lo voy a dejar y lo que vamos a hacer es cargar nuestra clase. Empezar a muestrearla. Ah, se me olvidó cambiar la resolución para que no tardara tanto. Bueno, cada uno de estos sitios son celdas donde se ha observado uno o varias veces al lince. Vienen desde que hay registros en las bases de colecciones, desde 1800 hasta el presente. Uno puede filtrar por fechas y decir, solo déjame lo más reciente, del 2000 para acá. Pero sí, el SNP tiene todo lo que se ha hecho en México de colecciones biológicas desde que se ha iniciado la investigación. O sea, hay datos desde 1900 y cosas así. Desde que Humboldt pasó por acá y anduvo por Acapulco y dejó sus datos, dije, ah, sí, exacto. Entonces copiaron su libretita y subieron los datos. Entonces, hay datos muy antiguos. Eso tiene que ver al final, una de las críticas, temporalidad, si coincide o no con las variables y bueno, y todo esto que hay detrás. Entonces, uno puede hacer el filtrado de datos. Aquí nos dicen, estimado más o menos, de cómo están distribuyendo. Si ven, donde hay más datos para esta especie es hacia el presente. Hacia lo más reciente. Ya el eje ya habría que hacerlo grande para ver. No, esos sí, son sí. Ya me cambiaron la gráfica. Digo que es la nueva versión. Otra tenía los años. Aquí dice cuántos datos hay sin fecha. Pero bueno, voy a ver si puedo hacer el cambio sin tener que reiniciar. Nada más para comentar, si es uno de los, cuando pensamos en Bayesian price, etcétera, ese es el gran sesgo en los datos, es que hay mucho más recientes. Si no fuera así, se podría decir, oye, ¿cómo ha cambiado el nicho de lince entre 1940 y 50? Me pone que con cambio climático, con deforestación, podemos hacerlo, siempre y cuando los capas de datos son confiables en ese sentido, que representan lo que está pasando en ese momento, ¿no? Para aquí estamos un poquito comparando manzanas con peras, ¿no? Entonces. Sí. Ya cambié la resolución a 16 kilómetros para que no tarde tanto. Y lo que les decía, los datos de ocurrencia, los registros son casi 1000, pero las celdas donde hay presencia, considerando los repetidos, solo son 298. Lo siento. Para tener un estimado más confiable de su distribución, ¿de qué año a qué año se debería de tomar? De entrada ahí, algo que llega a suceder y que yo tengo esos conflictos es cuando hablamos de qué es más confiable, ¿no? Y qué sería un buen estimado de su distribución si no la conocemos, ¿no? Se cae mucho en ese error. Yo lo he notado en muchos cursos los que hemos dado con otros algoritmos, y esto es, yo quiero que se parezca a lo que me dicen estos datos. O sea, que mis datos caigan dentro de la distribución y es bueno. O si no cae, es malo. O si, de acuerdo a lo que decía el experto, de eso se parece a que debería ser correcto. Realmente, si conociéramos cómo debería ser la distribución de las especies, pues al final de cuentas la modelación ya no tendría mucho sentido. Entonces, ¿qué tanto confiable es? Pues más bien es qué tanta información realmente podemos, si pudiéramos ir a campo y muestrear todos los sitios y decir, aquí sí latinó, aquí no latinó, tendríamos entonces que podríamos decir si es mejor o no el modelo que estamos haciendo. Pero partimos de eso, desconocemos la distribución real de las especies. Entonces estamos haciendo un estimado. ¿Cuál es el mejor? Pues uno dice, mientras más datos tengas, puede ser mejor. Aunque ya también hay artículos, hay publicaciones donde dicen que también muchos datos no son tan buenos. No, porque te dicen sobreestimar, ¿no? Exactamente. Entonces, o
algunos más que sobreestimar, es que dejaran todos los modelos a un solo lugar donde hay más concentración de datos. Porque aquí, aunque esté muestreado por celdas, hay lugares donde hay más muestreos, por ejemplo, hay lugares donde hay más huecos. Entonces, es estar tomando decisiones en ese momento. ¿Sí? Un buen ejemplo es lo que hicimos con leucemias, ¿no? Entonces, con la leishmaniasis, porque casi nadie había ido al norte, ¿sí? Para recoger pero eso no significa que no estaban, ¿no? Y el punto es que pero el sistema, en un sentido, predecía más riesgo hacia el norte, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea era para ir al campo y según las hipótesis de las predicciones del modelo y checar si estaban bien. Pero pone que en ese sentido, eso es una manera para corregir ciertos sesgos en los datos mismos. ¿Me explico? Lo que quiero decir que porque fuimos ahí, se podría agregar esos nuevos datos a la base de datos y ver allá. Los modelos ya no estaban tan sesgados hacia el sur, porque ya colectamos en el norte y es como esta cosa bayesiano, ¿no? Es decir, que allá, ok, el modelo está dando un prior, pero muy sofisticado, pero basado en los sesgos inherentes en esos datos del SNP, etcétera, etcétera. Pero ahí amamos nuestras predicciones y podemos ir, en principio, obviamente cuesta recursos, para checar, entonces sí está bien. Es decir, que podemos predecir, estos son las presas nuevas del lince que nadie ha identificado, estos son los nuevos hospederos que nadie ha identificado, etcétera. Checar si está bien y luego usar esos datos para mejorar tu... Así es, Sí, que eso es también lo importante. Estos modelos van a ir mejorando conforme y se van a ir adaptando a la nueva información que integremos. Y retomando un poco ese comentario, lo que pasaba, si nosotros decíamos nuestro modelo y decía que hasta acá podían estar, todos los expertos decían, no, tu modelo está mal. Pues si tienes los recursos, bueno, sí, es precisamente el punto, ¿no? Lo que estamos viendo sin trabajo de campo extra es autoconsistencia, ¿no? Para esta autoconsistencia, para esa autoconsistencia donde tienes un sesgo atrás, la única manera para corregir el sesgo es para ir a hacer el trabajo de campo. Pero pone que tú puedes ver a toda la literatura en modelos de nicho fundamental y quién demonios está tratando de validar tu propio modelo, ¿no? Entonces cuesta dinero, pero nosotros lo hemos hecho con Chagas, lo hemos hecho con leishmaniasis, etcétera, etcétera. Pero el punto es que casi todo el mundo va, no, ese es mi modelito y entonces fuera de sample, del test, así tal. Pero el punto es que la prueba de ácido es ir al campo, pero cuesta. Sí. De hecho, yo lo hice alguna vez también para liebres y conejos. Los modelamos, íbamos a campo y realmente hubo momentos en que sí los encontramos y momentos en los que no. O sea, también tienes que ir a los lugares donde dice que no está y a los lugares donde dice que sí está. Y casi siempre vamos a ir a donde decimos que sí debe de estar. No vamos y mostramos los de no, cuando necesitamos los de no, también. Entonces, lo hicimos igual con conejo, pero ahí tenía que ver la detectabilidad. Si los encontrábamos, veíamos el paisaje y decimos, sí, aquí puede haber. Y estuvimos toda la noche lampareando, y nunca, a veces sí los encontramos, pero en muchos lugares no los observamos. Pero eso no dice no está presente. Ahora, recordemos, estos mapas, como que hacemos aquí, como cualquier otro algoritmo, son mapas de distribución de condiciones donde podría estar una especie, no de la presencia de la especie. Entonces, decir que el no estar presente quiere decir que el modelo está mal. No, el modelo está caracterizando el ambiente con la información que tú le diste. Y no te dice, estos lugares tienen condiciones adecuadas para que esté presente. Que no esté presente no es una falla del modelo, es que simplemente la especie no llegó ahí. Por otra cuestión ya que tiene que ver con la parte histórica. Hoy la otra detectabilidad no la vimos. Porque también ir una vez o dos veces, o incluso 10 veces en un año, no implica que no esté si no la ves. ¿Sí? Afirmar ausencia es lo más complicado que existe. Temporal. Sí, si hay manera de integrar una variable temporal,
¿sí? Como decimos, nosotros podríamos agregar aquí solamente el periodo que queremos. El problema es que en las covariables, en las variables X, solo tenemos la climatología 70-2000. Tendríamos que meter variables temporales y entonces podríamos hacer los modelos temporales. Es una cuestión nada más de recursos. Sí, 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 teniendo los datos ahora sí que con esas rebanadas, todos los datos, tanto los de presencia de las especies como los de los climáticos o los que queramos utilizar, sí se puede. De hecho, en otras aproximaciones lo hemos hecho, que hacemos el modelo en enero y tratamos de ver qué nos dice de febrero, que es lo que estamos haciendo con COVID. Sí, en ese sentido, todo depende de los datos mismos, ¿no? Entonces, vamos a mostrar mañana todo el trabajo con COVID, donde, ok, tienes los casos semana por semana sobre 3 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, para cualquier parte dinámica, si tú tienes los datos y son representativos, es decir, que no son sumamente sesgados hasta un momento en tiempo versus otro, sí se puede incorporar, ¿no? Tradicional. Sí, sí, sí. Sobre hacer comparaciones entre métodos, yo sé que eso vende, incluso sale rápido a la publicación. Realmente no, yo lo que he visto es, yo empecé trabajando con GARP, por ejemplo. A los que conocieron, es el clásico, como el Mustang 68, era el GARP. Que tardaba una semana haciendo modelos, pero era el que... Luego llegó Maxen, que tarda 15 minutos haciendo lo mismo que Shagar. Entonces yo trabajé con ellos en un inicio. Y luego trabajé con esto. Lo que puedo decir con esta experiencia es, las distribuciones en lo general son muy similares. Porque no puede ser que este método te diga que el índice puede estar aquí y Maxent te diga que no, que puede estar del otro lado o viceversa. Entonces, el resultado general, que es la distribución, pensándolo en un mapa binario solamente de ceros y unos, es muy parecido. Pequeñas diferencias, como cualquier método. La cuestión es qué te dice uno y qué te dice el otro. Pues lo que te dice es, dentro de esa distribución, dónde es las condiciones más adecuadas. Pues te da un gradiente. Maxent tiene un gradiente como de probabilidades que todavía no saben si son probabilidades estadísticas, y lo interpretan como suitability, condiciones adecuadas, pero ha variado mucho esa interpretación. Que si utilizas una salida logística, que si una cruda, en fin. Pero al final también te puede dar ese gradiente. Lo puedes utilizar para tratar de ver si coincide con abundancia, con otra variable. Nosotros lo hemos probado y para algunos casos nos coincide con abundancia, o por ejemplo lo vamos a ver con rendimiento de maíz, ese gradiente de condiciones. Entonces lo que tiene de diferencia o incluso de ventaja esta propuesta con Maxen o otros de los clásicos es que te da también hasta cierto punto un modelo explicativo del por qué en tal lugar y por qué esto. Y no solo es el mapa de predicción, pero el panorama general de la distribución son muy similares. Ahí no puede haber tanta variación porque ahí sí ya sería un error de alguno de los métodos, que saliera completamente lo contrario o muy, muy diferente. Ahí sí ya sería un error más del método que otra cosa. Sí, yo creo que no es una cuestión de uno, entonces esta cosa, algoritmo genético ahí es, qué fantástico, o Maxent o algo, etcétera, versus lo que nosotros estamos usando, que es una factorización bayesiana, ¿no? El país ingenuo. Ese no es el punto más importante. El punto más importante es si tú tienes un método que puede tomar cualquier dato de cualquier resolución espacial o temporal y ponerlo en una forma tal que todos pueden estar analizados manzanas y manzanas, no manzanas y peras, ¿no? No es que Maxent es absolutamente incapaz en la historia futura para ir poniendo factores bióticos, pero no lo han hecho, ¿no? Entonces, como ¿no? Donde estamos combinando
datos puntuales, colectas, con capas y rasters, con lo que quiero decir que tú puedes poner cualquier cosa que quieres, que te da el gusto, y vamos a traer todo a ser variables binomiales en un celda, y ya, y el celda puede ser lo que te da la gana también. Eso es lo importante, ¿no? Es universal. Y lo que, entonces, más allá que eso, tú puedes decir, quiero un modelo sin murciélagos. Yo quiero un modelo con murciélagos. Bueno, 10 segundos o 20, 30 segundos para tu modelo con, otros 30 segundos sin, otros 30 segundos, ¿me explico? Entonces, la idea con esto es que tú puedes amar y validar hipótesis así, ¿sí? No es una cuestión de, bueno, aquí es mi modelo de nicho fundamental con Maxent y ya, ¿no? Porque el punto es que con cualquier sistema complejo, digamos, si tú no tienes, después de producir un modelo, 50 otras preguntas y tú quieres profundizar a partir de ese modelo sobre los porqués, no estás pensando. Ese es el punto. Y entonces el problema con clima es como, qué fantástico, ¿no? Mi Lindsay no le gusta esta temperatura o esta precipitación. ¿Qué es la interpretación? ¿Qué es el porqué? Que el Lindsay está en este lugar con esta temperatura anual y no está aquí en esta temperatura anual. ¿Tiene un problema con el clima? ¿No? Entonces es estúpido, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que uno quiere buscar causalidad, uno quiere buscar lo que es ecológicamente sensato, ¿sí? Y para eso necesitas poder, voy a poner este, voy a poner este, voy a quitar esto, voy a poner este, etcétera, ¿no? Sí, pero yo no la llamaría restrictiva. Más bien te da un gradiente de opciones. Aquí pareciera que es aquí lo mejor, voy ahí. A esa zona donde es lo más alto en probabilidad, o más alto en score, ahí sería una prioridad para ir a buscar esta especie o pensar que ahí sería un buen lugar para conservar, por ejemplo. O para reintroducir si quiero también ir en ese camino. Entonces no tanto es restrictivo de que vaya reduciendo las áreas, sino que va caracterizando de otra forma las áreas, teniendo ese gradiente de positivos a negativos. Como decimos, nos vemos entre nicho y antinicho. Y al mismo tiempo el score te permite ver en este lugar qué es lo más importante y qué es lo menos importante. Así es, ¿no? Para ver, este contribuye mucho a la probabilidad de encontrar el animal versus este contribuye poco, ¿no? Muy negativamente. ¿Sí? Ahí voy. Sí. Ahí vamos, ahí vamos. Es que esa es la primera parte. Esta es la selección de la clase. Esta es nuestra clase. El índice. Y luego, aquí tenemos nuestras variables. Tenemos taxonómicos, que es acceder al SNP. Es decir, el SNP nos da la clase, pero también nos da estas variables X. Y tenemos aquí los rastros. Y aquí tenemos WorkClean. Tenemos Envirem, que también está ahí para probarlo, que tiene otras variables además de temperatura. Tenemos topografía. Y tenemos dos WorkClean, porque algo que comentaba Chris, más que tener valor puntual de temperatura de 25.32 grados, de 25.33, lo que hacemos son diferentes categorías binomiales, es decir, rangos de temperatura o de precipitación. Esto mismo. Entonces lo que hacemos es buscar en la geografía cómo se distribuyen estos rangos
con relación a la distribución de nuestra especie. Porque si nos vamos al valor puntual, cada celda casi tiene su propio valor, ¿sí? Por las diferencias decimales, o incluso redondeando podemos tener muchas celdas casi únicas. Es decir, no habría estadísticas en ese sentido, ¿no? Robustas. Entonces lo que hacemos es hacer una categorización, los dividimos en rangos, así están divididas las 19 variables, es decir, que de 19 pasan a 190 porque son 10 rangos. La otra son 20, y esa la utilizamos más cuando utilizamos todo un área más grande como Estados Unidos y México, porque tenemos más espacio para hacer esa división. Pero al final lo que nos dice la salida del modelo es qué rango es positivo o negativo para la presencia de la especie, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos construir el primer modelo diciéndole, bueno, nuestra hipótesis es que es el clima. Si no le ponemos nombre, nada más pone uno, ¿eh? No pasa nada. Tenemos para hacer la validación. Yo creo que ahorita, bueno, sí. Y le pusimos ese número mágico de número mínimo es el de 5. Como te dije, realmente tú le puedes poner 20, 10, ya es no hay una regla, pero hemos visto que, bueno, con 5 celdas podemos hacer modelos relativamente aceptables, pero como decía, depende del área que estemos ocupando y cómo estén distribuidos esos 5 datos. Si los 5 están juntos en un solo lugar, pues obviamente no va a caracterizar mucho a que tengan más dispersión. ¿Cómo justificar que pusiste 5 datos como mínimo para la presencia? Bueno, sí, pero si es tu Bayesian playa, ¿no? Lo que quiero decir es que hemos visto a gente, yo creo que hay yo puse dos cosas, predictibilidad, si tú esta combinación predice mejor que este otro conjunto, y explicabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, para publicar, nosotros hemos publicado diciendo, oye, entonces, mira, agregamos los bióticos y son mucho más predictivos que los abióticos, ¿no? Y el punto es que se puede decir que, ok, ¿cuáles bióticos? Bueno, nada más voy a poner mamíferos porque yo sé que el lince come otros mamíferos, etcétera, etcétera. O ese es donde entra la cosa para decir, voy a seleccionar este conjunto porque tengo la hipótesis que este va a mostrar algo que quizás no está conocido, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la gente sabe que hay impacto de los factores bióticos, pero ¿quién puede cuantificarlo? ¿No? Entonces, y decir que este factor biótico es más importante que este factor biótico, que es este factor biótico, este permite hacerlo. Entonces, en ese sentido es una cuestión de tú como investigadora diciendo, yo creo que es algo nuevo, lo que estoy viendo con estos 20 variables versus 5 versus 205, ¿no? Para mí es importante, ha sido importante para decir que hemos creado con un estudiante de posgrado un modelo con 65,000 variables. ¿Sí? Y el punto que suena como una estupidez, pero no es una estupidez porque tú puedes ver, mira, vamos a ver qué es importante para el lince. Y tú puedes ver, hongos no. Bueno, ok, yo habría intuido eso de todos modos, está bien. Pero el punto, me explico, pero lo que quiero decir es que tú puedes ver estos, si tú vas con un Bayesian playa, no tengo la más mínima idea que es importante para el lince, tú puedes ir a estos 65,000 y el sistema va a decirte, de estos 65,000, los conejos van a estar en los primeros 50 lugares, ¿no? De 65,000. En ese sentido es sumamente predictivo, ¿no? Pero puedes decir, sí, pero hoy somos biólogos, sabemos que no va comiendo los hongos, o etcétera, 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 ¿no? Sí, entonces, bueno, digo, no es un número mágico. Con 5 hemos encontrado buenas respuestas, por eso lo hemos manejado así. Pero si quieres ser más restrictiva, le pones, pues hubiera 20 celdas al menos. Entonces, y al final la justificación es, pues tratamos de aprovechar en la mayor medida de lo posible los datos que hay. Y desgraciadamente, aunque el SNP es muy grande y tienen ya millones de datos, todavía hay un montón de especies que solo tienen 5 o 6 datos. Entonces,
tienes que priorizar entre quiero conservar lo poco que hay o me quiero quedar con lo poco que tiene mucho, ¿no? Entonces es estar ahí. Y ya al responder al árbitro, pues es que tan política eres cuando le dices, mire, es que pasó esto y tengo que priorizar de esta manera, y así, y como dice esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí seleccionamos nuestra variable, clima, y simplemente ya le damos correr al análisis. Está corriendo rápido, espero que, como todo, siempre falla cuando uno lo está utilizando, ¿verdad? Y si no, Charlie por ahí debe de estar para decirle, ¿qué está pasando? Ya jugando con el sistema. Sí. Es como mencioné esta mañana, ¿no? No hemos tenido más que 3, 4, 5 personas usándolo al mismo tiempo. Si de repente hay 20, quién sabe. Así ya se me tardó. ¿Cuándo empezamos a hacerlo? ¿Hace 4 años? 5 años. ¿Cuál? ¿En la plataforma? La plataforma. Un poquito más, ¿no? Sí. Como 5 o 6 años o 6 algo, años que creo. lo empezamos a desarrollar. Sí. Y está la otra versión, digo, esta es la más nueva. ¿Sí? No, entonces adelante, ¿no? Todo es público. Todo es público. Sí. Sí, obviamente nos gustaría que digan que entonces modelos llevado a cabo usando la plataforma Species o los datos tal, etcétera, ¿no? Sí. 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 Sí, la plataforma es la primera versión, ya tiene una publicación asociada. Ya está la plataforma. Los datos son públicos, son del SNP, que básicamente uno los carga. Realmente lo único que baja al final es este mapa que no ha corrido, no sé por qué. Eso es lo que no queríamos. Y luego aquí abajo, donde no se ve nada todavía, salen las relaciones y uno baja esos datos. Esos datos son sus resultados. Incluso ustedes pueden bajar la celda donde se distribuye la especie objetivo y tenerla también. No baja toda la base del SNP, o sea, no baja todos los campos. Solo baja las celdas donde está presente, sí, donde fue presente. Pero los datos están ahí. Entonces, uno nada más cita la plataforma y se utilizó tal y ya. ¿Qué pasó? Sí, está bien. Pero, y lo estoy probando ya. Sí, cierran las puertas. Sí. Esa es una práctica que se ha hecho infinidad de veces en un montón de artículos de decir, quiero quitar las altamente correlacionadas. Y hacen su correlación de Pearson y dicen todo lo que está por arriba de 0.8 va para afuera. La cuestión es, ¿y cómo decides cuál quitas? Tienes temperatura del mes más cálido y tienes temperatura del cuarto más cálido. ¿Con cuál te quedas? ¿Con la del mes o con la del cuarto? Tienes precipitación estacional y tienes precipitación del mes más frío. ¿Con cuál te quedas? Yo nunca he entendido cómo toman esas decisiones. Porque al final de cuentas tiene que haber una cuestión biológica, el por qué me quedo con uno. No es nada más decir, esta que está altamente, porque al final de cuentas la correlación es entre las dos. No es una contra la otra, son entre las dos. Y esa decisión, dentro de estas decisiones subjetivas, yo creo que esa es de las que para mí, de las más subjetivas. Porque puede estar quitando la que realmente es más importante para la especie y no lo sabes. No hay un conocimiento a priori. Y en varios artículos que a veces me ha tocado revisar y que le digo, bueno, ¿cuál fue tu decisión? ¿Por qué quitaste esto? No hay una respuesta clara, porque simplemente fue, alguien decía, estaba basada en un artículo y busqué el artículo y el artículo no decía nada de esa variable, pues tampoco fue cierto, simplemente es que no hay una decisión clara en cuál quitar.
Han implementado otras cosas como la inflación de la varianza, que entonces ya con eso ven cómo contribuyen. La cuestión es que si tú quieres un modelo explicativo y si le empiezas a quitar variables, al final, ¿qué quieres explicar? Esa es una de las cuestiones. Yo creo que hay que migrar a ese tipo de modelos donde nos permite explicar. En este caso, Sí, en el Epsilon no lo hemos visto, pero sí puedes hacer una, sí, pero sí puedes hacer la prueba poniendo las juntas, ve el efecto aditivo, el efecto sinérgico, cuánto ganas, cuánto pierdes al poner una, eso sí lo puedes hacer aquí. Entonces ya decir, esta realmente la contribución es baja en comparación con esta, de manera aditiva, y de manera sinérgica a lo mejor es diferente, y las dos es mejor que una sola. Entonces, sí puedes hacer ese tipo de pruebas. Obviamente no aquí directamente, pero sí lo puedes observar un poco en los resultados, sí puedes ver esa contribución, pero puedes hacer esa diferente manera de medirlo, donde ya estás viendo la contribución con la especie, no la relación entre variables. Sí, uno salió, pero no sabemos si puso 400 variables o 4 variables o qué, ¿no? Sí, entonces, por favor, ellos en línea sí pueden esperar hasta esta tarde, ¿no? En los breakout rooms donde vamos a hacer estrés, pruebas de estrés más, digamos, no, entonces, no, el punto es el siguiente, ¿no? Entonces, mucha gente ha dicho que oh, aquí tengo mis, en un taller que hicimos hace algunos años, aquí son mis datos, son de un lago en Michoacán, ¿no? Ok, bueno, entonces, no, pero el punto es el siguiente, ¿no? Tú en principio podrías utilizar nuestra metodología, no la plataforma, pero la metodología para decir, ok, porque todo es puro coocurrencias, ¿no? Calculando los epsilons, calculando, etcétera, etcétera. Pero el punto es que lo que estamos tratando de decir aquí es que, no, quiero utilizar, aprovechar de todo el conocimiento no tuyo sobre este lago, pero de toda la historia de colectas de animales, plantas, etcétera, en México. ¿Qué nos dice? ¿No? ¿Qué se puede extraer de eso que nos ayuda a entender, investigar y ir con la toma de decisión? ¿No? Pero el punto es que regresa a esta cosa de la disciplinariedad. Lo que quiere la gente, bueno, esa es mi maestría. Entonces mi tutor dijo que hay que ir a este lago y colectar estos animalitos ahí en ese lago, ya, ok, está bien. Entonces la plataforma no es tanto para ti, aunque la metodología podría servir. Pero esos datos van a ir en un Excel y entonces aparecer en una tesis y adiós, ¿no? Entonces, y otro estudiante de maestría o de doctorado, Excel, 3 Exceles, adiós, ¿no? Lo que estamos tratando de decir aquí, no. Aquí tenemos datos que representan la totalidad de lo que hay y ha habido en México. ¿Okay? Entonces, este es infinitamente más profundo, rico, etcétera, que no es para despreciar la cosa del trabajo de campo en el lago, etcétera, pero son diferentes objetivos, diferentes, ¿sí? Ese es el punto. Pero es otra manera para pensar, es otra perspectiva de la investigación en ese sentido. Ya salgo. Sí. Bueno, le moví el tamaño de rejilla, le quité la parte de validación y ya corrió. Así como corrió ahorita, debería de correr sin ningún problema, como lo puse hace un momento, pero bueno, ya saben que cuando uno quiere presumir algo, siempre pasa esto. Entonces, esta es la distribución que nos dice que potencial del INSE con base en clima. Aquí zonas rojas, es ese gradiente de rojo, es lo más positivo, donde hay mayor score positivo. Lo azul es lo más negativo, y mientras más azul, quiere decir que hay menos condiciones para que esté presente. ¿Sí? Incluso les digo, ustedes pueden, espero que no se tarde,
tocar cualquier celda y va a decirles qué hay ahí, ¿no? En esa celda. Ustedes pueden descargar ese mapa y cruzarlo con cualquier otro tipo de mapa que ustedes quieran para ver coincidencia con áreas protegidas, con cambios de suelo, en fin, con acuerdos objetivos. Entonces ahorita toqué esta celda y me dice cuál es el total de score de esa celda. Hay registros de rasters, los que puse, los climáticos. No hay bióticos porque no los he incluido. Y ya después nos dice cuántos son positivos y negativos y nos da la lista. ¿Sí? Entonces ahí nos dice cómo es el ambiente en esa celda. Y es lo que hace rato comentaba. Sí, hay celdas que obviamente están más agrupadas y marcan cuestiones similares por cuestión de la autocorrelación de las variables. Pero aún así hay lugares donde una celda muy alta tiene como sus vecinas valores menores e incluso negativos, ¿no? Entonces ahí hay este tipo de señales. Entonces, yo puse las 19 variables en una sola. Ustedes podrían poner solo temperatura y luego solo precipitación para ver la contribución de una y otra, dependiendo, como para ver si es más relevante la precipitación que la temperatura. Entonces pueden jugar con esa combinación de variables y ver eso en la, que digo, en esta no la vamos a ver, porque nada más es una, pero verlo aquí, ¿sí? Aquí ya vemos, aquí lo que estamos haciendo es dividir el país en 10 partes, ¿sí? Lo que llamamos deciles, es decir, son 10% de las celdas en cada una de estas barras, ¿sí? Tenemos ese 10% de celdas agrupadas, rankeándolo de mayor score a menor score, y entonces el 10% de celdas con el mayor score se encuentran aquí, ¿sí? Y así hasta que se vuelven scores negativos. Entonces, en el decil 1 es el 10% de celdas con los valores más negativos de score, ¿sí? Uno los puede explorar simplemente con seleccionarlos ahí y decirles que verlos en el mapa y entonces pueden ver dónde se ubican esas regiones. Entonces, esto es lo más negativo, todo acá es el antinicho y aquí es lo peorcito para que esté. Este es el nicho y este es lo mejor de las condiciones para esa especie. Entonces, si a uno le interesa un plan ya de reintroducción por una especie, esas zonas son las primeras que debería de ver. Si le interesa cuestiones de conservación, hay que ver cómo está en esas regiones donde están las mejores condiciones. En fin, ya son decisiones que se pueden tomar de acuerdo a los objetivos que se tienen. Porque obviamente no queremos todo el país para ese tipo de estudios. Queremos identificar esas regiones relevantes, positivas, o incluso ver las negativas. Aquí están todas las que hayan entrado en esa sección de acuerdo a la distribución de las variables. Ahora, el clima está distribuido sobre la República, las 19 bioclimáticas. Sus rangos tienen cierta distribución y entonces esa distribución nos va a dar estos patrones de score. Como decía, en este lugar coincidieron todos estos rangos. En este son otros y acá son otros y en cada uno son diferentes rangos. Entonces, la distribución del índice esta distribución potencial está determinada por la distribución que tienen las variables con las que los asociamos en la geografía, ¿sí? Y el total... es nada más con nada clima, más, con... sí, exacto. Ahorita hago el otro. Sí. Y entonces aquí abajo está la lista completa de las variables, como decíamos, con sus conteos, del tamaño de la rejilla, la n total, cuántas celdas ocupan los rangos, cuántas celdas ocupa el índice. Sí, es que cambié de resolución. Y en dónde coincide. Y todo esto nos permite calcular nuestras dos métricas. Esto nos permite rankear de mayor a menor. Es decir, estas son las variables importantes. Estos rangos de estas variables. Porque eso es lo tradicional. En otros dicen, la temperatura media o la temperatura estacional. Aquí es el rango de la variable. Entonces, si ustedes sacan la variable completa, pueden construir su curva de respuesta, simplemente graficando epsilon contra los valores de la variable. Y ya pueden ver dónde es más probable que esté presente, dada esa curva de respuesta. Pero algo vale la pena para pensar es que no, cuando hacemos este coarse graining de las variables, lo que intentamos hacer es que no vamos a ir a, bueno, el max y el min
temperatura es menos 8 grados y 35 grados, vamos a dividir en cubetas de 5 grados. ¿Por qué? Porque en los extremos vas a tener 3 celdas y en el medio vas a tener, no sé, 800 celdas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, cuando queremos ir checando su peso estadístico relativo, unos van a contar mucho más, porque tú, por tu selección de cubetas, has puesto más peso estadístico a un rango que otro rango. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es decir, ok, aquí, por ejemplo, tengo un max y un min. Voy a empezar el min, ok. Entonces, ¿cuántas celdas tengo? 2000. Ok. Voy a ir desde el min y voy a ir subiendo la temperatura hasta que llego a 200 celdas. Ya, es la frontera de ese cubeta. Ya voy a ir a 200 más, 200 más, 200 más. Entonces, en ese sentido, me aseguro que siempre tengo más o menos el mismo muestra en cada cubeta. Tal que cuando tú comparas uno con el otro, estás viendo el efecto de la señal y no simplemente, oye, entonces tengo 4000 elementos para esta cubeta y 3 del otro. ¿No? Puede ser que los en el 3 da una señal importante, pero tú no lo ves porque has puesto una muestra tan chiquita. ¿Sí? Más o menos me explico. Sí, entonces ahí ya podemos comenzar a explorar prácticamente el nicho de la especie. O sea, estamos visualizando el nicho de la especie. Sus variables, ¿no? Bueno, nicho y antinicho con las negativas. ¿Sí? No solo es el mapa, que es lo que decimos, no solo es la distribución. Obviamente no está mal que ese sea el solo objetivo, pero podemos llegar a más. Le quité validación, pero básicamente lo que se hace en validación es hacer una división del país, creo que 70-30, así estábamos, y hacer el modelo en el 70% de las celdas y proyectarlo al otro 30%. Y luego, dentro de eso se calcula el porcentaje de verdaderos positivos observados en cada decil. Entonces va haciendo una división del país, lo hace en un proceso, me parece que son 5 veces, para generar esta curva, que es del porcentaje de verdaderos positivos, es el recall, que se va acumulando hasta llegar al 100%. ¿Sí? Entonces la idea es que este valor siempre sea lo más alto en predicción, aquí debe haber el mayor porcentaje. Lo que es que al ser acumulado acá llega al 100, pero si uno lo viera sin acumular, debería ir con una tendencia negativa. Ahí disminuye. Donde tengamos la mayoría de las colectas de validación en los deciles positivos. Entonces, mientras más nos encontremos en los deciles positivos, mejor la respuesta del modelo. Pero esta distribución contiene un sinfín de información, simplemente en su forma. Lo que quiero decir es que si, por ejemplo, se puede ver que, pues sí, entonces el clima no afecta tanto el lince en el sentido que hasta decil 4 es positivo. ¿Sí? Lo que está diciendo eso, sí, está bien, sí, me gusta ese clima, no me afecta tanto. Y hay algunos extremos donde, sí, ese es donde no vas a encontrar el lince, ¿no? Si este, por ejemplo, fuera un modelo para un luxomia, ¿sí? O un chinche, o algo así. Y en lugar de covariable es clima, el covariable es mamíferos. Lo que vas a ver es que esencialmente no hay negativos. Lo que está diciendo eso es que no hay mamífero que un chinche no le gusta, ¿no? Es el menos una cuestión de si no coincide con el mamífero por otras razones. Es decir, que hay un clima ahí que, que no le gusta el chinche, pero está bien para ese mamífero. Es y regresa a la cosa de las cadenas de causalidad y factores confusores. ¿Sí? Sí, no te voy a regresar. Ya no lo voy a hacer separado, lo voy a hacer junto. Me voy a lo taxonómico, selecciono por clases, mamíferos. Voy a agregar todos. Obviamente ahí hay datos que luego podría uno quitar, que son los fósiles que aparecen ahí, los datos de mamuts y cosas así. Pero son pocos, vaya, no le puse nombre, pero le pude haber puesto clima y bióticos.
mamíferos. Sí, le quité la de validación, entonces le puse correr. Y entonces ahora va a ser un modelo donde tiene incluido el clima y todas las demás especies de mamíferos que están en nuestro país. Las 400 y tantas que tenemos. Y vieron cómo tan rápido salió, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Eso es cuando funciona, así corre. Y entonces, en cuestión de minutos, ya tienen 3, 4 modelos así salidas. Les digo, las pueden descargar y abrirlas en cualquier otro programa. Los mapas, los datos de la especie y las tablas que están abajo se pueden bajar también en Excel. Y entonces aquí voy a quitar las colectas del... Sí, nada más consta, habrá que decidir qué hacemos con los casos de... Yo pedí la pizza para 1.45, ¿no? Entonces, yo creo que... Bueno, pero yo creo que con, con Juan, Laura, etcétera, vamos, cuando regresamos comimos pizza rápido y tratamos de ese es el punto, ¿no? También. Ajá. Ajá. Pues lo que se puede hacer, Juan, es que en el breakout room puedes ayudar a uno de los asistentes y ir construyendo tu caso de uso, ¿no? Por ejemplo, y Laura, sí, algo así, ¿no? Pero seguimos, yo nada más voy a checar sobre el... Sí. Sí, porque ya vuelve el... Bueno, entonces aquí volví a tocar la celda. Ahora ya hay un score donde contribuyen registros bióticos de otras especies y registros de bióticos, es decir, de clima. ¿Cuántos son positivos y cuántos son negativos? Y nos da esa lista. La podemos... Ay. No, ¿qué hice? Espérame, es que esto de... espérame, voy. No se perdió, ahí está, según yo. Sí. Tenía compartida toda la pantalla porque me estaba moviendo. Entonces aquí está, para esa celda, la lista de lo que hay ahí y la contribución, su valor de score que tiene cada una de ellas, tanto positivos como negativos para ambos casos. Alta, sí. No, bueno, recuerda, este es score. Habría que ver con relación a epsilon. Si es el score de valor de puntuación nada más es la razón de probabilidades, la factorización. Abajo está la lista, entonces ya ves si ese 2 es significativo con relación al epsilon. Por entrada vemos que la temperatura, el score máximo que alcanza es 1. De ahí son valores abajo de 1, 0 punto y algo. Los mamíferos andan entre 2 y arriba de 1, la mayoría. Es decir, contribuyen más al score positivo de esta serie. ¿Sí? Es la suma de todo lo que hay ahí. No, todo. Todo, si no, solo habría positivos. Sí, no, esta celda tiene valores positivos y negativos en algunas de ellas. Simplemente que hay más positivos que negativos, que es lo que veíamos aquí en el resumen. Hay 8 registros, 8 variables que son negativas, pero hay 53 positivos. Y entonces tienes un gradiente donde incluso en lo más positivo, acá en las zonas más rojas, puedes tener ahí que tomamos valores de alguna variable negativa, pero lo que predomina es lo positivo. Y es lo contrario es acá. Acá van a predominar los valores negativos y van a ser menos los positivos y sí va a haber algunos positivos. Al final,
Lo que dice que las condiciones sean adecuadas o no para la presencia es qué factores son los que dominan en el ambiente, en el paisaje, en el lugar, los que contribuyen positivos o los que contribuyen negativos. Por eso es la cuestión, es un modelo que te informa, que te dice, ¿sí? Que no te quedas nada más a presencia, ausencia. ¿Sí? E igual, si te vas acá, puedes ver ya de manera más directa cómo es el total, es el color rosita. Es lo que contribuyen sumando la contribución de mamíferos y la contribución de clima, te da para el modelo completo. Es lo que te dice el modelo completo. Y si ves las curvas de validación, bueno, no la validación extrínseca, sino intrínseca, porque no la puse, lo azul es la curva de clima. Entonces, tiene una predictividad, un desempeño un poquito menor en comparación con lo que tienen los mamíferos o el modelo completo. ¿Sí? Entonces, los mamíferos están siendo mejores para predecirte dónde habría lince. Y simplemente ya se complementan con el clima, que tiene su contribución, y se van sumando. Sí, exacto. Ajá. Sí, aquí está la de mamíferos, está luego tantito abajo del total. Entonces, los que están contribuyendo mejor a hablarnos de la distribución de esta especie son los factores bióticos, en este caso, los mamíferos. Pero lo importante aquí, pensando en la cosa de predictibilidad, es decir, que agrego mis 20 más o pongo roedores, peces y lagos. El pone aquí, si sube la curva, en términos de esta métrica de recall, ya tienes un mejor modelo. ¿Sí? Es la más forma objetiva para juzgar cómo tan bueno es mi modelo. Y si pones clima y no se sube para nada, entonces está diciendo, ok, un clima no está agregando más en términos de predictibilidad para esta especie que simplemente los mamíferos mismos, ¿no? O los otros variables. Sí, tienes razón. O sea, son muy parecidas el total y el de los mamíferos solo. Es decir, el clima contribuye realmente muy poco a mejorar el modelo. Obviamente, si hay una contribución ahí, mejora un poco, pero realmente con mamíferos solos tienes un buen modelo ya por sí mismo. Y el clima, su contribución es menor. Pero si pones un insecto como tu target, vas a ver más impacto del clima. Sí. Más variables de metas, más basura de metas que no tienen que ver con tu modelo, aquí hay una de que se compensa eso, y cada celda suma positivos y negativos, serían los valores realmente. Sí, sí, puede, sí. Entonces, sería lo mismo, si me meto mucha basura, pues obviamente la señal va a ser más débil. para el punto que este va a decirte que es basura, porque tú puedes estar metiendo cosas que tienen un epsilon no significativo. Tú vas poniendo cosas que no tienen significancia estadística a tu propio riesgo, pero el sistema te va a decir todos estos no son significativos, quítalos y recorrer tu modelo. ¿Sí? Sí, de hecho, cuando uno rankea nuestra lista, recuerden, esta lista es la lista total. Ya son 629 variables, incluyendo mamíferos, incluyendo clima. Lo que aparece hasta arriba son los mamíferos, y aquí está, por ejemplo, Lepus californicus, que es una de las presas principales de los lagomorfos. Obviamente, salen otras especies que por cuestiones biogeográficas se distribuyen con el lince, Canis, Taxidea, Ursus americanos. Pero aquí hay algunas de las que son como basiliscos que también son presas de esa especie. Y el punto que tú puedes decir, oye, entonces el punto que uno imagina ecológicamente debería encontrar los presas, ahí están varios, ¿no? Porque aparece el canis, el coyote, ¿no? Debería ser un competidor que no quieren estar juntos. Bueno, depende de las densidades relativas de las especies. Si tú corres otro modelo ya para el coyote, lo que vas a encontrar, entonces su nicho en términos de presas es muy similar. Les gusta el mismo restaurante, digamos, ¿no? Y lo que hay comida suficiente, tal que no están en competencia tanto, ¿no? Esa sería la interpretación. ¿Sí?
Y siempre salen los bióticos más importantes que los climáticos. Depende del sistema. Por ejemplo, para los insectos puede ser lo contrario. El clima es más relevante en ellos. O sea, su biología está más dependiente al clima, entonces quizá no tengan esa misma distribución. Es que tenía la impresión de que los bióticos, como también son presencia, ausencia, siempre van a salir mejor por la naturaleza de la construcción del modelo. También es presencia, ausencia. Pero como es un continuo, siento que a lo mejor... ¿Presencia de temperaturas altas, sí o no? ¿Presencia de temperaturas bajas, sí o no? Y sí hay sistemas donde se voltea, y entonces el clima es el más relevante, y los bióticos realmente no contribuyen igual como en este caso. Entonces sí puede haber, si todos salieran igual, entonces ahí sí diríamos algo. Lo que sueles encontrar es que el clima, aún para insectos, suele jugar el papel de antinicho. Dice dónde no debería estar algo. Yo creo que por eso es fundamental esta noción de antinicho relativo a mi hipótesis nula. Tú puedes imaginar un gran paisaje, una topografía, tal que en una dimensión tengo clima tal, ¿no? Temperatura, ¿no? A otra dirección tengo presencia o no de tal. Y tú puedes ver que mi hipótesis nula es un hiperplano en ese espacio. Y si tú estás en un valle abajo de eso, ese es antinicho, esa es la definición de antinicho. Si estás en una montaña, ese es nicho. ¿Sí? Y el punto que lo que sueles encontrar es que no. Antinicho es más de clima, porque ya un insecto que no es hematófago o algo así, necesita algo biótico. ¿Sí? Necesita plantas o necesita, ¿sí? Y es lo que sale. Ya, que a priori diga no. Aquí lo que estamos calculando es una asociación estadística. Nos puede indicar con quiénes coinciden en la geografía, pero es como comentaba Chris, lo que está en lo primero de esta lista es coyote, Canis latrans. Y uno pensaría que al ser un carnívoro, que es más omnívoro que carnívoro, pero podría ser más una relación antagónica con lince, pero está hasta acá arriba. Es una cuestión más de biogeográfica que de interacciones. ¿Sí? Entonces, tú esperarías ver, en todo caso, si es capaz de encontrar que con los otros felinos, con los que sí tiene más una cuestión antagónica, van quedando más abajo en la lista. Entonces, no es que el programa tú le digas a priori, estos son competidores, estos son mutualistas, estos son comensalistas. Es algo que comienzas a descubrir dentro de los datos, que es lo que hemos hecho. De hecho, cuando hicimos esa prueba con lo del lince abajo del istmo, la hipótesis era que era por cuestión de los otros felinos, los otros 5. La cuestión es que el lince está con esos 5 felinos en el Golfo y en el Pacífico sin ningún problema. Lo que empezamos a ver es que pasando el istmo lo que menos hay son conejos. Es decir, lo que reduce es el recurso. Entonces, donde hay más competidores, pero hay también más recurso, ya eso se diluye. Donde hay menos recurso y siguen estando los mismos competidores, eso ya cambia, ya tiene otra. Pero ya viene eso de hacer una revisión de esta tabla, comenzar a hacer algunas inferencias de lo que sabemos, pero no es que tú al priori le digas, estos no pueden estar juntos. Es lo que tú estás encontrando en los datos y hemos probado relaciones de competencia, de mutualismo, de comensalismo en los datos. ¿Sí? Entonces es algo que vas descubriendo ahí. No, es lo que decíamos, ya eso lo puedes ir a probar, que fue lo que hicimos con el caso de mamíferos y luxomias, y fuimos y encontramos que eran, hospederos del patógeno que transmiten ellas. Entonces, se asume que se están alimentando de mamíferos en otros lugares, además del sureste. Entonces, ahí lo validamos. Pero ya validar un modelo de depredador-presa, pues ahí sí ya es más complicado, porque hay que recoger excretas, hacer todo el muestreo y revisar si sí se comió lo que... Obviamente no se comió un coyote, pero sí algunos de los otros que están ahí. Que eso ya está probado. También otra manera de validarlo es conocimiento previo. Nosotros agarramos y construimos todo el listado de presas descritas y vemos que sí, aquí está Lepus, que es una de sus presas, aquí está el Pastariscus, el Cacomistre, aquí está el otro conejo, Cibiliago pseudoboni, que son presas comunes para los felinos. Entonces, están en lo alto de la lista.
estamos viendo ahí ya que estamos identificando esas interacciones conocidas. Entonces, posiblemente a algunos de los otros, bueno, no al oso, obviamente, se puede estar alimentando a algunos de los otros que están en esta lista. Luego, por ejemplo, aquí está Puma, y el Puma sigue una distribución simpátrica también con lince, entonces por eso también está aquí. Es una cuestión más histórica que de competencia o algo de ese estilo. Jaguarundi, ocelote no están al principio, esos van a estar más abajo. Quiere decir que su relación, aunque puede ser positiva en cuanto a estos valores, no están en lo alto de la lista porque sí nos vemos, pero no en todos los lugares. ¿Ibas a decir algo? Ah. En lo que vimos en este resultado, que lo trabajamos más en un artículo en el 2013, por ahí busquen, lo citan también, sí vimos que era una cuestión, ni siquiera era la competencia, sino era más una reducción de recursos hacia el sureste, lo que estaba limitando su distribución. Era más eso, ni siquiera eran porque en la primera aproximación hablábamos de los competidores nada más, pero cuando ya metimos el recurso, hicimos las relaciones, vimos que era más la disponibilidad de recursos que los competidores per se. Realmente los competidores ni siquiera daban señal del por qué se distribuía de esa forma. Sí, bueno, si están en la base del SNP, tú puedes poner todo lo que esté en el SNP. Plantas, insectos, todo lo que quieras poner, invertebrados, flora, fauna, todo lo que está en el SNP, lo puedes utilizar como una variable. Aquí. Sí, yo creo que lo que nosotros decimos que esta es la definición de una interacción para nosotros, que ocurren más que uno esperaría por la hipótesis nula. ¿Qué es la naturaleza de esa interacción? Es otra cosa, ¿no? Entonces, es donde entra, por ejemplo, tu conocimiento humano, aquí es un coyote, ¿no? Pero pone que una vez que tú armas otra hipótesis, que entonces los linces son predadores de los coyotes o algo así, o viceversa. No, ok, ¿qué puede ser? Y él pone que puedes pensar que, bueno, que voy a poner la hipótesis que comparten presas. Y, ¿okay? Porque no vas construyendo un nuevo modelo para el coyote. No. Mira, mismos conejos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un sistema que te permite ir profundizando más, ¿sí? Pero dentro de las limitaciones de los datos mismos. No es lo mismo como ir al campo, ¿sí? Pero lo que estoy diciendo es que cada persona en este planeta puede ser un máster zoólogo o ecólogo o algo así con una infinidad de recursos para ir haciendo trabajo de campo y hay demasiadas interacciones. La naturaleza es demasiado compleja para estudiar poco a poco. Lo que estamos diciendo, estas grandes bases de datos son experimentos. Realmente no son experimentos controlados. Yo voy a ir a este lugar, voy a hacer voy a quitar estos factores, etc. Entonces, en ese sentido, hay que cuidar cómo lo interpretas. Pero entonces, estos datos son más que todos los biólogos o ecólogos de México podrían hacer, ¿no? Ese es el punto. Si ahorita dice una búsqueda, que aquí se puede hacer, busca el jaguarundi, que es uno de los otros felinos, y estamos viendo que realmente su relación es nula, prácticamente aleatoria. Su epsilon está abajo de 2, ¿no? Es 0.19. Entonces realmente ni afecta ni influye su distribución, si lo vemos desde ese punto de vista. Siendo uno de los que pensaría que puede ser principalmente más competidor porque son felinos más carnívoros más estrictos en comparación con coyote, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente dice, si está o no está, no me afecta. Pero cuando ya ampliamos y comenzamos a ver qué pasa hacia abajo del istmo es cuando empezamos a ver eso. O sea, abajo del istmo solo hay una especie de conejo, Lagos brasilienses, me parece. Cuando arriba del istmo son 5 especies. Entonces, sí es un cambio en disponibilidad de recursos muy grande. No son las únicas, pero son de las principales. ¿Sí? Y entonces, bueno, la cuestión es que todo este debraye de si esto significa una interacción ecológica o no, es cómo podemos construir un modelo metiendo
diferentes tipos de variables. Pusimos clima, pusimos mamíferos, podemos poner topografía, el BIREM tiene otras variables como evapotranspiración, humedad, en fin, podemos poner todo lo que queramos. Podemos subdividirlas, podemos poner mamíferos separando lagomorfos, separando roedores, separando musea, en fin, podemos hacer todas las combinaciones que queramos. Yo espero que sí, no me están viendo por allá raro. Entonces, y ustedes pueden ver la contribución de manera separada de cada tipo de variable, cada grupo que ustedes hicieron de manera subjetiva o objetiva, como ustedes la hayan dividido. ¿Sí? Comparadas de... Acabo de ponerlo, no, yo dije, ¿no? Entonces el punto es que ya, si tienes una métrica, entonces que mide el desempeño como clasificador, tú simplemente dices que tiene mejor recall, mejor accuracy, mejor área bajo la curva ROC, mejor, hay múltiples métricas y cada uno puede ser usado para objetivamente comparar un modelo contra el otro. El otro, que es más sutil, es cuánto me explica, ese es algo más subjetivo, ¿no? Sí. Sí, esta curva del score de SIL es la que nos muestra esas validaciones directas que se están haciendo, de cómo están desempeñándose los modelos. Si hubiéramos metido topografía y si metemos las de BIREM, las otras variables, y si dividimos murciélagos en diferentes grupos, tendríamos por separado la contribución de cada grupo, cuánto predice en el decil más alto y cómo va cambiando la curva al total con respecto a todos ellos. ¿Sí? Entonces, todas esas exploraciones se pueden hacer aquí, haciendo toda esa división de los datos. Entonces tienen modelos incluyendo una gran cantidad de variables, pero además midiendo las contribuciones individuales y grupos de ellas. Yo creo que lo más recomendable es de acuerdo a tu pregunta de investigación y ya con eso decidir qué te conviene más. O sea, aquí nuestra pregunta era cómo es la relación entre mamíferos, clima y el índice. Entonces por eso metemos todo y con eso generamos este resultado. Pero, por ejemplo, para el caso de Luxomia, que es un insecto, ahí incluso lo trabajamos como género, ni siquiera como especie, y ahí metimos igual, mamíferos, insectos, porque es hematófago y se alimenta de mamíferos. Pero si fuera otro sistema, meteríamos los que le interesan. Hemos puesto, por ejemplo, un pájaro carpintero con plantas y insectos, se alimenta de insectos. Y hasta arriba sale una cactácea, que es donde anidan, por ejemplo. Esta te sale en la lista. A mí cuando me salió dije, ¿esta cactácea qué tiene? ¿Qué tiene? Ah, pues es donde ellos hacen sus nidos, es donde viven. Entonces, encuentras diferentes relaciones. Entonces, es más bien, aquí la invitación es, ¿qué pregunta tienes? Y esa pregunta buscar que la conteste el modelo.